Damos gracias a cada uno de ustedes que en esta rica mañana nos acompaña en nuestra escuela sabática, donde tenemos nuestra serie Una familia fiel, y el título de nuestra escuela es Aquí vamos de nuevo, lección número 8. Y le invito a que tome su Biblia. Vamos a abrirla en el libro de Santiago, que es nuestro texto base, y que a través de la lección vamos a desarrollar estos dos hermosos versículos. Santiago 5 y 16. Hicimos una combinación y dice de la siguiente manera. El libro de Santiago, capítulo 5, versículos 16 y 20. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte una alma y cubrirá multitud de pecados. Así que vamos a estar viendo a este texto a través de la lección y vamos a ver de qué manera nos enseña a este texto a buscar a las personas que se han perdido, que se han alejado, para de esa manera que vuelvan nuevamente a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, hemos estado hablando sobre Abraham y Sara y nuevamente hemos de tomar ahora el capítulo 20 de Génesis, donde vamos a ver ahora lo que está sucediendo con esta familia. Y recordemos que todo lo que estamos aprendiendo de Abraham y Sara lo vamos a poner hasta nuestra enseñanza para de esa manera poder meditar en cómo nuestra familia, nuestro núcleo familiar, cómo está trabajando también ante la presencia de nuestro Dios. Cómo esta familia nos da algunos ejemplos para ayudar a nuestras familias a caminar ante la presencia de nuestro Dios. Vamos a estudiar en esta mañana, fíjense bien, primeramente, qué es lo que aprendemos acerca de Dios y Abimelech en el sueño que tuvo. Así que aparece otro personaje, es Abimelech, y vamos a estar hablando en unos momentos de este personaje que aparece en el cuadro que hemos estado platicando. Número 2, ¿qué es lo que aprendemos acerca de Abraham en referencia a su respuesta defensora? Así que vamos a ver que él se defiende y vamos a aprender también cómo cada uno de nosotros ante nuestras faltas nos defendemos. Así que vamos a usarlo como ejemplo y para ayuda de nuestra vida. Número 3, ¿qué es lo que aprendemos del remedio de Dios que dio en dos partes en esta situación? Así que vamos a ver una situación y vamos a ver de la manera que Dios obró para que todo saliera pacíficamente y en tranquilidad. Y también vamos a tener algunas preguntas personales para nuestra vida donde lo vamos a aplicar, y una de ellas es: ¿se identifica usted con Abraham al luchar contra un mal hábito de toda su vida? Así que vamos a ver a Abraham, vamos a ver su mal hábito y vamos a ver cómo nosotros nos defendemos cuando llegamos ante la presencia de nuestro Dios sobre aquel mal hábito que cada uno de nosotros a lo mejor podemos traer. También, número 2, ¿de qué manera el fracaso de Abraham le hace a usted ver los fracasos de otras personas? Muchas de las veces vemos lo que otra persona está haciendo mal, mas sin embargo no nos vemos a nosotros mismos. Y por último, podemos juzgar mal a los no cristianos, pero cómo debemos orar por ellos. Así que muchas de las veces juzgamos al que no es cristiano, mas sin embargo también debemos de pensar que la palabra de nuestro Dios nos dice que debemos de orar por ellos. Así que vámonos al libro de Génesis, vamos nuevamente a ver la palabra de nuestro Dios y vamos a ver ahora qué es lo que la palabra de nuestro Dios nos trae, nos enseña a través de aquella familia, de aquel Abraham y de aquella Sara. Recuerden que han cometido algunas faltas, mas sin embargo siempre han vuelto a la familia de nuestro Dios. Nuevamente se acercan al que todo lo puede, al que perdona nuestras faltas, y nuevamente nuestro Dios da una oportunidad. Recordamos la semana pasada, vimos que Dios ha visitado a Abraham por medio de aquellos ángeles que llegan a la casa de Abraham, y dice la palabra de nuestro Dios que llegan y le dan primeramente una noticia. La primera noticia que le dan es que la promesa de que va a ser su descendencia grande, de que aquella mujer, aquella esposa de Abraham, aquella Sara, va a dar a luz a la venida del próximo año. Es una emoción, es una alegría, aunque Sara se ríe, aunque dice cómo puede ser posible que ya a mi edad yo vaya a tener un hijo. Pero recordemos que dice la palabra de nuestro Dios que lo que para el hombre es imposible, para nuestro Dios es posible. Así que gracias a nuestro Dios, a la misericordia, nos estamos acercando a la promesa que nuestro Dios le había dado tanto a Abraham como a Sara. Ahora
vemos también que aquellos ángeles se van a Sodoma, donde aquella Sodoma y Gomorra es destruida, y tristemente también Lot sale de aquella ciudad y su esposa se convierte en una estatua de sal. Así que ahora nos topamos en el capítulo 20, donde quiero que tome su Biblia, y vamos al libro de Génesis capítulo 20. Quiero que lo tengamos, le voy a dar un espacio para que lo busque en la palabra de nuestro Dios. Génesis capítulo 20. Dice de la siguiente manera, vamos a empezar con el verso 1. Recordemos, la promesa ha llegado, a nuestro Dios ha llegado a Abraham, le ha dicho que Sara va a tener un hijo, estamos alegres, estamos contentos, el momento que estábamos esperando, mas sin embargo ahora el 20 nos da unos eventos que no quisiéramos oírlos, mas sin embargo son los errores que hace Abraham. Y vamos a ver cómo estos errores que hace Abraham nos ayudan a nosotros a no cometer también estos errores. Acuérdese que el título de la lección es Aquí vamos de nuevo. Empezamos ahora Abraham ya sabiendo que Sara va muy pronto a tener el hijo que se llama Isaac. Ahora vemos el 1 y veamos qué nos enseña ahora la palabra de nuestro Dios. Aparece un personaje nuevo en el capítulo 1 y vamos a hablar también de él. Dice 21. De allí partió Abraham a la tierra del mediodía. Fíjense bien, ya está Abraham acomodado en un lugar y sin embargo ahora decide Abraham retirarse de ese lugar. Si recordamos en tiempos pasados, Abraham cuando se fue allá para Egipto comete el error de irse porque había hambre, siendo que nuestro Dios le había dicho que se quedara ahí. Vuelve aquí nuevamente Abraham a cometer un error. Dice, de allí partió Abraham a la tierra del mediodía. Y esta tierra del mediodía es rumbo al lugar de Egipto, aquel lugar donde nuestro Dios había platicado por medio de aquel ángel, había platicado con Agar, donde Agar se había ido con Sara, y ahora tenemos la misma situación, el mismo momento triste. Ahora sigue diciendo, de allí partió Abraham a la tierra del mediodía y asentó entre Cedes y Shur. Y sigue diciendo la palabra de nuestro Dios, y habitó como forastero en Gerar. Aquí tenemos ahora a Abraham que se va de ese lugar, sale rumbo hacia Egipto y dice que cuando llega dice que habita de forastero en Gerar. Ahora vemos aquí a Abraham que se va, nuevamente está de forastero teniendo ese lugar excelente, mas sin embargo ahora se mueve y cuando se mueve empiezan a acontecer acontecimientos similares a los que ya habíamos visto en capítulos más atrás donde él corre hacia Egipto cuando había hambre. Y si recordamos que cuando él va a Egipto le dice a su esposa, le dice a Sarai, en aquel tiempo se llamaba Sarai, le dice, ¿sabes qué? Dile a la gente que somos hermanos. Y una vez más se vuelve a cometer este error nuevamente. Una vez más como que aquel Abraham nos saca nuevamente de la trayectoria que ya estábamos emocionados, contentos de que Dios iba a cumplir la promesa en Abraham y en Sara por medio de Isaac. Pero ahora pasan acontecimientos que no los esperábamos. Quizás, como ya sabemos la historia, para nosotros ahora podemos decir que entendemos más el propósito, mas sin embargo en ese momento, y vamos a poner en esa etapa, en ese versículo donde fíjense bien, Abraham ha platicado con nuestro Dios. Abraham se le ha dicho que su mujer va a tener un hijo, y ahora miren lo que pasa en el verso 2. Recordemos, van hacia Egipto y dice, y dijo Abraham de Sara su mujer. Fíjense bien lo que está pasando. Mi hermana es cuando llega al lugar que se llama Gerar. Quiero que sepan que lo primero que dice Abraham nuevamente, si recordamos lo que pasó en Egipto, nuevamente vuelve a hacer Abraham el mismo error. Y dice el verso 2, y dijo Abraham de Sara su mujer, mi hermana es. Sin embargo, aquí Abraham está haciendo el error más grande nuevamente. ¿Por qué? Dice la palabra de nuestro Dios, y dijo Abraham de Sara su mujer, mi hermana es, y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Nuevamente aquí tenemos el problema en capítulos antes, el que había
tomado a Sara había sido a un faraón, y ahora tenemos que Abimelec, rey de Gerar, toma a Sara. Nuevamente la promesa de nuestro Dios, nuevamente el propósito que nuestro Dios tenía para esta familia, como que no estamos entendiendo qué está haciendo aquel Abraham. Recuerden que como esposo tiene que ser el protector, tiene que dar su vida por Sara, mas sin embargo él está prefiriendo salvar su vida, y él sabe que si se dan cuenta que es el esposo, dice, me pueden matar. Nuevamente dice el versículo, y dijo Abraham de Sara su mujer, mi hermana es. Llegan a este lugar y este rey se llama Abimelec, rey de Gerar, y cuando están allí, inmediatamente aquel varón de nuestro Dios, aquel Abraham, comete el error de decir que Sara es su esposa. Dice que es su hermana, y dice que Abimelec, rey de Gerar, envió y se llevan a Sara. Nuevamente, ante lo humano, ante nosotros, como que la promesa que nuestro Dios le había dicho a Abraham se está desapareciendo, pero recordemos que siempre la gracia de nuestro Dios ante los errores humanos, siempre la gracia de nuestro Dios está allí. Vamos a ver qué es lo que va a hacer nuestro Dios. Abraham ha cometido un error grande, y el error grande que ha sido, no ha protegido a Sara como su esposa, la ha entregado, y ahora estamos en una situación de qué va a pasar ante los ojos de nuestro Dios y ante la descendencia de aquel Abraham. Dice el verso 3, empero Dios vino a Abimelec. Nuevamente quiero que sepa que nuestro Dios aparece aquí en el cuadro, y ahora aparece a un rey pagano, a un rey que estaba lejos de la descendencia de aquel Abraham, y ahora dice, empero Dios vino a Abimelec en sueño de noche. Fíjense bien, es un Dios de gracia, es un Dios que defiende. Abraham ha cometido un error, ha entregado a su esposa hacia aquel rey, hacia aquel hombre, pero nuestro Dios tiene que cumplir la promesa, y Dios intercede, Dios entra en el cuadro que tenemos allí. ¿Para qué? Para enseñarle a Abraham que las cosas no son como él está pensando. Dicen, pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche. Está aquel rey en su cama, está acostado, y nuestro Dios platica con él en sueños y le dice, y él dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado. Nuestro Dios le dice, esa mujer que has tomado, hay consecuencias, no debiste haberla tomado, y sigue diciendo, y él le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Y si recordamos esto, ponemos a pensar, aquí nuestro Dios está platicando en sueño con aquel rey, con aquel Abimelec, y le está diciendo, esta mujer que has agarrado, que has tomado, ¿sabes qué? Esta mujer tiene marido. Y fíjense bien lo que dice el verso 4. Aquí es un verso que nos enseña para que probemos que aquella Sara, aunque Abraham la había entregado, nuestro Dios dice algo maravilloso para enseñarnos a cada uno de nosotros. Dice, mas Abimelec no había llegado a ella. Inmediatamente nos está diciendo que el hijo de la promesa tenía que venir por medio de aquel Abraham y de aquella Sara. Y Abraham ha cometido el error. Aquí está Abimelec. Antes de que suceda un problema, antes de que Abimelec tomara a Sara como mujer, nuestro Dios entra en el cuadro. Nuestro Dios ayuda a esa familia, y dice, mas Abimelec no había llegado a ella, y dijo, Señor, ¿matarás también la gente justa? Fíjense bien la plática entre Abimelec y nuestro Dios. Es una palabra muy grande, es un hombre fuera del conocimiento de nuestro Dios, mas sin embargo usa la palabra Señor. Aquel Abimelec algo sabe de Jehová, tanto que menciona y dijo, Señor, ¿matarás también la gente justa? Aquí se está defendiendo, aquí está poniendo inmediatamente a Abimelec, sabiendo que está platicando con Jehová. Ahora dice, ¿matarás también la gente justa? Él se está considerando una persona justa, una persona que ha hecho lo correcto. Y recuerden que Abimelec no tomó a Sara como una mujer que estaba casada con Abraham. Él la tomó porque Abraham y Sara dijeron que
que eran hermanos. Así que son mismas palabras y quiero que sepan que cuando recordamos aquellos ángeles que llegaron a la casa de allí de Abraham y luego estos ángeles le dijeron que iba a ser destruida Sodoma y Gomorra, aquel Abraham intercede y dice, ¿destruirías la ciudad de Sodoma y Gomorra si hubiera 50 justos, si hubiera 45, si hubiera 30, si hubiera 10? Y el Señor siempre contestó, no la destruiré si hubiera hasta 10 justos. Ahora, de la misma manera, la misma contestación nos da aquí a Abimelech. Este rey dice, ¿matarás también la gente justa? Si Dios le dice, ¿sabes qué? Eres un rey muerto, has hecho algo malo, vas a morir. Inmediatamente a Abimelech le hace la pregunta a Dios, bueno, ¿matarás también a la gente justa? Y mire lo que dice el verso 5. No me dijo él, hablando de Abraham, no me dijo él, mi hermana es. Aquí el rey se está diciendo, pero si él me dijo que ella era su hermana y ella dijo que era su hermano, dice, no me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Él está diciendo, ¿sabes qué? En este sueño que está platicando tanto el rey con nuestro Dios, dice, ¿sabes qué? Él me dijo a mí que eran hermanos. Yo la tomé pensando en eso y dice, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos lo he hecho. No he hecho algo malo. Yo soy una persona que he hecho lo correcto ante mis ojos. Y aquí inmediatamente está la plática. Recuerden que Dios intercede en las situaciones malas que a veces tomamos. Abraham y Sara hicieron algo malo que no le agradó a nuestro Dios, que era incorrecto. Aquel Abraham debía haber protegido a su mujer. Y si nos ponemos a pensar, Jesucristo es el esposo de la iglesia. Y fíjense qué maravilloso. Él da su vida por la iglesia, Él la protege, Él la cuida. Y esto es lo que Dios esperaba que aquel varón de Dios, que aquel Abraham hiciera con su esposa. Dice el verso 6. Y díjole Dios en sueños. Nuevamente platica ahora nuestro Dios. Ahora aquel rey inmediatamente se justifica. Ahora viene la palabra de nuestro Dios y le dice, y dijo a Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Reconoce nuestro Dios y dice, yo soy un Dios que conozco todo, sé que lo has hecho sin saber, y sigue diciendo. Dice, y yo también te detuve de pecar contra mí y así no te he permitido que la tocases. Así que nuestro Dios por eso intercede, para que Él no toque a Sara. Recordemos que Sara iba a tener el hijo de la promesa y de ahí iba a venir hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios intercede, porque el Mesías iba a venir de ellos. Así que tenemos aquí a Sara y tenemos a Abraham, que han cometido un error, mas sin embargo nuestro Dios está intercediendo para que aquel rey, aquel Abimelech, no tocare a Sara. Y dice el verso 7. Ahora pues, fíjense bien lo que le está diciendo en sueños. Ahora pues, vuelve la mujer a su marido. Mejor dicho, regresa a Sara a Abraham. Dice, porque Abraham es profeta y él orará por ti y tú vas a vivir. Fíjense bien la secuencia. Tú regresas a Sara, él es un profeta, él va a orar por ti y luego, y si tú no la volvieres, una vez más en el sueño le dice y le recuerda y le dice, ¿sabes qué? Si tú no la volvieres, si tú no entregas a Sara, dice, de cierto vas a morir con todo lo que fuere tuyo. Dice, más vale que le entregues, si no vas a morir tú y todo lo que hay alrededor tuyo. Así que en el sueño la plática está de esa manera. Y dice el verso 8. Entonces Abimelech se levantó de mañana, después de la plática en el sueño, de que se le ha dicho que si no entrega a Sara va a morir. Él se levanta de mañana y dice, entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Inmediatamente Abimelech le habla a su gente y le dicen, ¿saben qué? Tuve este sueño, he tomado a Sara, pero sin embargo es casada. Empieza a decirle a sus siervos todo el sueño que había platicado él con Dios. Y dice, y temieron los hombres
en gran manera. Así que inmediatamente aquella gente del reinado le da miedo, le da temor, pero gloria sea a nuestro Dios que aquel Abimelech se está dando cuenta que ha cometido un error y quiere entregar a Sara para que no caiga la muerte en su casa. Y dice el verso 9. Ahora está la plática. Tuvimos la plática entre Abimelech y la plática entre nuestro Dios. Ahora Abimelech, el rey, va a hablar con Abraham. Acuérdense que Abraham no sabe lo que está sucediendo con el rey y con nuestro Dios. Pero ahora viene el rey y va a platicar con Abraham. Y mire el verso 9, la plática que tenemos ahora. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ahora se levanta a Abimelech, platica con sus siervos, ahora le habla a Abraham. Aquí viene Abraham, quizá puede venir asustado, no sabe qué está sucediendo, pero se le habla a que vaya con el rey. Dice, ¿qué nos has hecho? Lo primero que le dice el rey, ¿qué es lo que nos has hecho? Inmediatamente aquel Abraham está asustado, dice, ¿qué es lo que nos has hecho? ¿Y en qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reinado tan gran pecado? ¿Qué no sabes lo que has hecho, Abraham? Has traído algo mal a mi reinado, has traído algo que no hay que hacer. Mira la situación en la que estamos. Y ahí está Abraham y dice, lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dice, no debiste haberlo hecho, soy un rey y sin embargo me han mentido, sin embargo me has entregado a tu esposa diciendo que es tu hermana. Y dice el verso 10. Y dijo más Abimelech a Abraham, ¿qué viste para que hayas hecho esto? Inmediatamente le está dando una oportunidad a Abraham de que conteste y diga, bueno, ¿por qué hiciste o por qué contaste esta mentira? ¿Por qué te justificaste haciendo esto? Y dice el 11. Y Abraham respondió, aquí está donde muchas de las veces cuando hacemos algo malo, cuando hacemos un pecado, inmediatamente empezamos a buscar la justificación, empezamos a buscar algo para decir que yo no tuve la culpa. Si recordamos allá, Abraham dispensa en Adán en el huerto, dijo, la mujer que tú me diste. Así que siempre buscamos una excusa para decir, para lavarnos las manos. Y fíjense bien lo que dice ahora aquí Abraham en el verso 11. Y Abraham respondió, ¿por qué dije para mí, cierto no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer? Y si recordemos cuando fue allá a Egipto, le dijo a Sarai, le dijo, di que eres mi hermana porque eres muy hermosa, eres muy bella y esta gente me va a matar. Ahora aquí tenemos lo mismo, ciertamente no hay temor de Dios. Cuando Abraham ve a aquella gente de aquel reinado, dice, esta gente es mala. Y de cuenta que está viendo la gente de Sodoma y Gomorra. Para él eso fueron lo que sus ojos vieron. Mas sin embargo, aquí vemos que se está defendiendo, dice, cierto no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Y nuevamente, algo que no debió haber hecho Abraham. Abraham debió haber protegido a su esposa y nuevamente recordamos y les mencionaba ahorita, Jesucristo es la esposa de la iglesia y protege a la iglesia, la cuida. Y ahora tenemos aquí al esposo, tenemos a Abraham que no cuida de Sara sabiendo que de ahí viene la promesa de nuestro Dios. Dice el verso 12, veamos lo que dice la palabra de nuestro Dios. Fíjense bien la justificación. Y a la verdad también es mi hermana. Ahora aquí vamos a medias verdades. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y toméla por mujer. Inmediatamente da una excusa. Quiero que sepan que a veces nosotros tenemos malos hábitos y luego inmediatamente queremos justificarnos. Él dijo, a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y toméla por mujer. Y dice el verso 13. Y fue que cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú me harás, que en todo lugar o lugares donde fuéramos o donde llegáramos, tú digas,
que eres mi hermana. Y yo creo que nos hemos dado cuenta a través de las lecciones que aquella mujer, aquella Saraí, aquella Sara, era mujer muy hermosa. Y sin embargo, aquel forastero, aquel Abraham que iba de pueblo en pueblo, siempre tenía miedo a consecuencia de la belleza de Sara, que cuando llegaban a un lugar inmediatamente decía, no es mi esposa, es mi hermana, a consecuencia del miedo de que lo fueran a matar. Y dice el 14. Y fíjense bien lo que hace ahora el rey. Entonces Abimelech tomó ovejas, vacas, siervos y siervas, y dióle a Abraham y le entregó a Sara su mujer. Aquel sueño que tuvo, aquella plática con nuestro Dios, entendió a Abimelech de tal manera que cuando platica con Abraham dice que le entrega vacas, le entrega siervos, siervas, dióle todo y dice que le entrega también a su mujer. Ahora dice el 15. Y dijo Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti. Le está diciendo, ¿sabes qué? Escoge la tierra que tú desees. Esta tierra te va a servir a ti para que te quedes, para que no seas forastero en la tierra. Dice, habita donde bien te pareciere. Así que tenemos aquí a Abraham que se le ha dado tanto vacas, se le ha dado siervos, se le ha dado siervas. Y ahora dice el verso 16. Y fíjense bien aquí a lo que está pasando ahora en el 16. Y a Sara dijo, ahora el rey va a hablar con Sara. Después de que Sara también mintió, ahora dice, y a Sara le dijo, hablando el rey, dice, he aquí, he dado 1000 monedas de plata, y no le dice a tu esposo, dice, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Bueno, tú dijiste que era tu hermano, él dijo que eran hermanos, he aquí doy 1000 monedas de plata a tu hermano. Dice, mira que él, dice, dispensen, mira que él te es por velo de ojos para todos los que están contigo. Está diciendo, sabes que si él es velo para tus ojos, se de cuenta, él es el que tiene que protegerte, él es el que tiene que cuidarte, él es el que tiene que estar enfrente de ti. Y dice, y para todos, así fue reprendida. Así que aquel rey le dice, él tiene que cuidarte, él tiene que protegerte, y estoy dando tantas monedas para también que él sea el velo de tus ojos. Y sigue siendo el 17. Recordemos que en el sueño le dijo a nuestro Dios Abimelech que Abraham tenía que orar por él. Y dice el 17, entonces Abraham oró a nuestro Dios. Aunque Abraham había cometido una falta, nuestro Dios pone a Abraham como profeta, como una persona que iba a orar por el rey. Si vemos que es un Dios de oportunidades, que aun cuando cometemos faltas, nuestro Dios está su gracia para ayudarnos, para redimirnos, para rescatarnos. Dice la palabra de nuestro Dios que estando el hombre muerto en delitos y pecados, Él viene y entrega a su Hijo para con cada uno de nosotros. Ahora sigue diciendo el 17. Entonces Abraham oró a nuestro Dios. Aquí está la oración. Y Dios sanó a Abimelech, a su mujer y a sus siervas. Fíjense bien la oración de nuestro Dios. Aquel Abraham ora a nuestro Dios por Abimelech, y cuando ora, nuestro Dios sana tanto a Abraham, sana a Sara, sana a sus siervos, y algo maravilloso. Dice el verso 18. Porque había cerrado Jehová toda matriz de la casa de Abimelech. Todas las mujeres, nuestro Dios las había hecho por un espacio, podemos decir, había cerrado su matriz, no podían tener hijos, a consecuencia de lo que estaba sucediendo. Y recordemos que cuando hablamos de los hijos, dice que bendición o herencia de Jehová son los hijos. Y como se había cometido una falta, como se había cometido un error, nuestro Dios decide por un espacio de que aquellas mujeres hubieran tenido su matriz cerrada. Y sigue diciendo la palabra de nuestro Dios. Porque había cerrado Jehová toda matriz de la casa de Abimelech,
a causa de Sara, mujer de Abraham, a consecuencia de que el pecado no creciera y a consecuencia de que Sara fuera protegida, porque por ella iba a venir el Salvador del mundo más adelante. Dice ahora la primera pregunta. Vayamos a nuestra primera pregunta y vamos a contemplar, con lo que hemos leído, vamos a contestar las preguntas. Dice la primera pregunta: ¿qué es lo que aprendemos acerca de Dios y Abimelech en el sueño que tuvo de acuerdo a Génesis? Y vamos al libro de Génesis 23. ¿Qué es lo que aprendimos tanto de nuestro Dios y de Abimelech? Dice el verso 3. Empero Dios vino a Abimelech en sueños de noche. Aquí tenemos nuestro Dios que se acerca, que se allega a aquel varón ante el problema, ante la situación, para enseñarle a Abimelech que estaba haciendo algo que no se debía de hacer, aunque él lo hizo sin saber exactamente de que aquella Sara y aquel Abraham eran esposos. Pero nuestro Dios se acerca. Así que ¿qué aprendemos? Que hay un Dios que trae misericordia, que trae su gracia, que nos ayuda, que nos redime y que no quiere que el hombre peque. Entonces, si vemos los siguientes textos, el 3, el 4, el 5, el 6 hasta el 7, vemos que nuestro Dios se acerca al hombre, y cuando nuestro Dios se acerca al hombre es para ayudar al hombre y para que el hombre no peque ante los ojos de nuestro Dios. Y quiero que sepan que gloria sea nuestro Dios, que aquel varón de nuestro Dios, aquel Abimelech, entiende el propósito de la visita, del sueño, y cuando se levanta inmediatamente va y entrega a Sara ante Abraham. Así que ¿qué aprendemos tanto de Abimelech y qué aprendemos de nuestro Dios? Aprendemos de nuestro Dios que se acerca al hombre, que se llega al hombre por medio de sueños para rescatar, para redimir, para ayudar, y de aquel Abimelech que entiende que ha cometido una falta, que no ha observado bien el cuadro de Sara, y dice que le entrega, una vez más la palabra nos dice que si confesaran nuestros pecados, Él es rico en misericordia para perdonar nuestras faltas. Así que nuestro Dios perdona la falta, el error que tanto el rey, tanto Sara como Abraham han cometido, y nuestro Dios nuevamente trae paz a aquella familia. Gloria sea a nuestro Dios. Dice la pregunta número 2. ¿Qué es lo que aprendemos ahora acerca de Abraham en referencia a su respuesta defensora? Y quiero que sepan que en esto tenemos que tener mucho cuidado, porque como humanos quiero que sepan que a través del momento que nos allegamos a nuestro Señor Jesucristo, cometemos el mismo error y lo volvemos a cometer y lo volvemos a cometer. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque Abraham ha cometido el error de decir que su hermana, lo vuelve a hacer de que es su hermana, y todo esto le causa errores, y sin embargo él usa la defensa de decir es que sí, es mi hermana. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando le faltamos a nuestro Dios, nos ponemos a la defensa, Él nos da más carga de la que no podamos llevar, y tenemos que tener mucho cuidado en ello. Del 9 al 13 del 20 nos enseña que Abraham pone una defensa. Él inmediatamente empieza a decirle al rey, es que sí, es mi hermana, mira, tenemos esto y esto otro y esto otro, cuando salimos de allá hicimos esta promesa. Pero quiero que sepan que ante la presencia de nuestro Dios, la verdad es la que siempre debe de salir a la luz en cada uno de nosotros. No pongamos excusa. Y quiero que sepan que hay personas que han llegado al evangelio y fueron alcohólicos, y luego se convierten y de repente caen y nuevamente vuelven a decir, pues es que toda mi vida he sido alcohólico. No pongamos excusas ante la presencia de nuestro Dios. Mejor digámosle a Dios que Él nos perdone, que si somos faltos, que Él sea el que nos haga completo. Así que tengamos mucho cuidado cuando ponemos una excusa a nuestro Dios, de decirle, pues es que Señor, es que esto lo hizo Abraham, lo hizo Adán, siempre poniendo algo de excusa o defensa ante nuestro Dios. Nuestro Dios conoce, nuestro Dios sabe cómo somos, nuestro Dios conoce nuestras debilidades. Mejor pongámosle nuestras debilidades a nuestro Dios para que Él nos haga fuerte. Y aquí tenemos nuevamente que Abraham dice, ¿qué es lo que aprendemos acerca de Abraham en referencia a su respuesta defensora? ¿Cuál es tu respuesta defensora?
cuando pecas, cuando faltas ante la presencia de nuestro Dios, ¿cuál es tu respuesta defensora? Abraham tuvo su respuesta defensora. No, pues es que, mira, así somos hermanos, verdades medias. Es que cuando salimos hicimos esta promesa. ¿Cuál es tu defensa cuando faltas ante la presencia de nuestro Dios? Porque quiero que sepan que cualquier excusa que tú pongas ante la presencia de nuestro Dios no es válida. Dios tiene un propósito en tu vida. Dios tiene algo maravilloso para ti y Él espera que esa promesa que Él tiene para ti, que tú seas una persona que obedece la palabra de Dios, que siempre busca la santidad. ¿Para qué? Para que puedas heredar esa vida eterna que Él tiene para ti. Recordemos que Dios tenía una promesa en Abraham, en Sara, mas sin embargo todo se estaba oscureciendo, pero llegó nuevamente la gracia de nuestro Dios y hasta nuestros tiempos aún está la gracia de nuestro Dios rescatándonos cuando caemos. Si el justo cayere 7 veces lo levantará el Señor. Si algún día cometes una falta, si algún día caes, quiero que sepas que es importante de levantarte y nuevamente caminar ante los pies de nuestro Dios. Vemos esta familia. ¿Qué ejemplo nos da esta familia? A lo mejor no es el ejemplo que quisiéramos ver, mas sin embargo, quiero que sepamos y quiero que veamos que aun cuando hay faltas ante la presencia de nuestro Dios, y hemos visto que Abraham, que Sara cometieron algunas faltas, mas sin embargo, en cada falta volvieron hacia la presencia de nuestro Dios. Ahora yo te digo, si en tu vida cometes una falta, quiero que sepas que debes de volver ante la presencia de nuestro Dios. Es algo que el hombre debe de buscar siempre que comete una falta, acercarse nuevamente a nuestro Dios. Ahora veamos la 3. ¿Qué es lo que aprendemos del remedio de Dios? Que dio en 2 partes en esta situación. ¿Qué aprendemos de Dios? Yo creo que ya aprendimos de Abraham y de Sara, cometieron un error. Yo creo que aprendemos de Abimelech que nuestro Dios platica con él, su corazón se hace blandito, entrega a Sara y gloria sea nuestro Dios. Ahora, ¿qué aprendemos de nuestro Dios ante la situación que está sucediendo? Y vamos a ver el verso 6, 26. Fíjense bien lo que hace nuestro Dios. Libro de Génesis 26. Y díjole Dios en sueños: y yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Fíjense bien lo que estamos viendo de nuestro Dios. Es un Dios que aún aquel rey pagano, podemos decir, tiene misericordia y ve el corazón de aquel rey. ¿Cómo era el corazón de aquel rey? De tal manera que dice: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Fíjense bien, es un Dios que todo lo ve. Es un Dios que aun cuando cometemos faltas, Él intercede para ayudarnos, para rescatarnos. Y vamos a pensar cuando aquel Pedro va caminando sobre aquel mar y dice que su fe se viene abajo y dice que él se zambute hacia el agua y sin embargo nuestro Señor Jesucristo tiende la mano para rescatar a Pedro. Aun cuando nosotros tenemos faltas, nuestro Dios tiende la mano para rescatarnos. Dice Isaías: extendí mis manos a un pueblo rebelde. La mano de nuestro Dios siempre ha estado tendida para rescatar nuestras vidas. Así que aquí vemos que nuestro Dios rescata, busca al hombre. Dice ahora el verso 7. Ahora pues, vuelve la mujer a su marido. Nuevamente nuestro Dios dando una oportunidad, ayudando a Abimelech. Se ha cometido una falta, hemos tenido un error, mas sin embargo ahora dice: vuelve, y aquel Abimelech debería regresar a aquella
Sara que había tomado. Una vez más, nuestro Dios, un Dios que ama, un Dios que nos cuida, que aun cuando cometemos faltas, nuestro Dios siempre está para ayudarnos, siempre. Dice el verso 14 de ahí mismo, 20:14. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, siervos y siervas. ¿Cómo es el corazón de este rey? Aunque este hombre lo ha puesto al borde de la muerte, el Señor le dijo, muerto eres, sin embargo, Él paga con bien. Y si alguien te hace mal, dice que pagues con bien. Aquí tenemos que le trae siervos, le trae vacas, le da monedas. Una vez más, aquí vemos el corazón de nuestro Dios obrando a través de aquel rey. Ahora veamos el 15. Y dijo Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te pareciere. Si vemos ahora cómo nuestro Dios está nuevamente planeando las cosas del futuro, que la descendencia de él iba a venir David, iba a venir nuestro Señor Jesucristo. Ahora todo está volviendo a la normalidad y por eso el título, aquí vamos de nuevo. Empezamos una vez más, hicimos errores. Y dice la palabra de nuestro Dios que si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, Él nos los hace como blanca lana. Pero ¿qué dice la primera parte? Venid a mí. Así que tenemos que acercarnos a nuestro Dios. Gloria sea a nuestro Dios que nuevamente abre la puerta para que la promesa, para que en Abraham sean benditas a todas las naciones del mundo. Ahora dice el verso 17. Entonces Abraham, aquí está la intercesión. Entonces Abraham ora a Dios. Nuestro Dios le dijo a Abimelech, Abraham es profeta y va a orar por ti. Ahora tenemos que Abraham, una vez más, está reconociendo a nuestro Dios. Ahora Abraham ora a nuestro Dios por aquel rey. Dice, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer, sus siervas y todo ello. Vamos ahora a la pregunta número 1, personales. ¿Se identifica usted con Abraham a luchar contra un mal hábito de toda su vida? Y fíjense bien, me he tocado con personas que son enojones y ya son cristianos. Inmediatamente se llenan de ira, de coraje, empiezan a decir palabras que no deben de decir y luego dicen, es que la carne me gana. Se justifican de que aún vivimos en nuestra carne. ¿Se identifica usted con Abraham a luchar contra un mal hábito de toda la vida? ¿Tiene usted un mal hábito? Y recordemos, mintió una vez y mintió 2 veces. Esos malos hábitos que tenemos en nuestras vidas, tenemos que deshacernos de ellos. En Abraham encontramos un ser humano real, con todos sus defectos, pero estaba comprometido al llamado de nuestro Dios. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos defectos, pero también debemos de pensar que estamos comprometidos al llamado de nuestro Dios. Dios le hizo una promesa a Abraham que en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra, que él iba a tener un hijo y que se iba a llamar Isaac. Y ahora tenemos que aún ante todo lo humano que somos, tenemos que ponernos ante las manos de nuestro Dios. ¿Cometemos errores? Yo creo que sí, tanto usted como yo. Mas sin embargo, siempre debemos devolver a nuestro Dios, que Él es el que perdona, y esto fue lo que hizo Abraham. Y yo creo que nos vemos, y a veces es poco irónico cuando hablamos de una familia fiel, cuando a través de diferentes ocasiones fue una familia infiel, pero el que siempre fue fiel a la promesa que Dios le dio a Abraham es nuestro Dios.
Nuestro Dios siempre fue fiel, aun cuando Abraham cometió errores. Nuestro Dios es fiel a sus promesas que Él tiene. Aun cuando nosotros cometemos errores, aun cuando el hombre le ha fracasado a través de los tiempos, la promesa de nuestro Dios siempre ha sido fiel. Aun aunque el hombre se ha alejado de nuestro Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo en rescate de cada uno de nosotros. Es un Dios fiel. Es un Dios que en sus promesas siempre han sido para ayudarnos, para protegernos, para guiarnos, para que su gracia esté con cada uno de nosotros. Justificados gratuitamente por medio de Jesucristo, tuvimos la oportunidad de ser amigos de nuestro Dios. Ahora, aquí tenemos a un Dios que aun aunque Abraham ha cometido faltas, aun aunque Abraham es un hombre real de carne, sin embargo, Dios ayuda ante todas las faltas que tiene aquel Abraham. Dice la pregunta número 2. ¿De qué manera el fracaso de Abraham le hace a usted ver los fracasos de otros? Y tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros podemos ver los fracasos de otras personas. A veces vemos a la familia X, oh, esta familia esto, pero mira aquella familia. Pero no llega el momento que nosotros tenemos que vernos también, en lugar de criticar. Yo creo que cada uno de nosotros debemos de orar. Si recordamos lo que hizo aquel Abraham, dice que oró por Abimelech y por sus siervos, por sus siervas, y Dios quitó, dice, lo que Dios había puesto ante aquel rey. Dice la pregunta 3. ¿Podemos juzgar mal a los no cristianos? Y yo creo que sí. ¿Cuántas de las veces juzgamos a aquel que roba, aquel que toma, aquel que hace pecado, aquel que dice malas palabras, aquel que nos ha ofendido? Siempre juzgamos a las personas que no son cristianas. Y quiero que sepan que un juicio que hizo Abraham fue: mira, yo hice esto porque vi que el pueblo se miraba un pueblo pecador, un pueblo malo, que si yo decía la verdad me iban a matar. Él juzgó. Mas sin embargo, cuando él juzga, quiero que sepan que el rey le enseña que él no es un rey malo. Tomé a esta mujer porque él me dijo que era su hermana. Inmediatamente todas las palabras de Abimelech son de una persona que tiene un corazón bueno. Ahora aquí vemos en la palabra de nuestro Dios que a veces juzgamos a las personas, a veces no queremos hablarle el evangelio a las personas porque los juzgamos, porque les ponemos una X. No, él no puede estar en el reino de nuestro Dios. Mira, hace esto, esto otro y esto otro y esto otro. Pero puede ser que el corazón de estas personas sea un corazón bueno. ¿Cómo debemos orar por ellos? Y fíjense bien lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver un texto muy hermoso. Les invito a que vayamos a primera de Timoteo capítulo 2. Dice de la siguiente manera. Primera de Timoteo 2:1. Espero que lo tengamos. Amonesto pues, voy a verlo en mi Biblia. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 1. Dice de la siguiente manera. Amonesto, dice la palabra de nuestro Dios. Amonesto pues, ante todas cosas, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimiento de gracias. ¿Por qué? Por todos los hombres. Fíjense bien lo que nuestro Dios desea de nosotros como cristianos. Que oremos, que clamemos a nuestro Dios por todos aquellos o por todos los hombres del mundo. ¿Por qué? Porque dice el 4, que nuestro Dios dice, el cual quiere que todos los hombres, ese es el deseo de nuestro Dios, el cual desea que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad.
Ahora sí vemos por qué Abraham tenía que orar por Abimelech. Porque también Dios tuvo misericordia de Abimelech. Ahora quiero que sepan que nuestro Dios desea de cada uno de nosotros que oremos por aquellas personas que viven en pecado, que viven en maldad, que no critiquemos, sino que busquemos la manera de cómo podemos atraerlos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Yo creo que por medio de esta escuela nos damos cuenta de que aún siendo familias fieles de nuestro Dios, cometemos errores. Y cuando cometemos errores, muchas veces, las veces nos ponemos a la defensa. Cuando nuestro Dios desea que doblemos nuestra mirada al polvo de la tierra y que clamemos a Dios por perdón y misericordia. La gracia de nuestro Dios es grande. Tú que nos estás oyendo, a lo mejor has cometido una falta a través de los años. A lo mejor te has alejado de nuestro Dios. Pero quiero que sepan que los brazos de nuestro Señor Jesucristo te siguen esperando. Y si algún día llegáramos a cometer una falta, llegáramos a caer, recordemos que hay un Dios lleno de gracia, que aún ante nuestras faltas, Él está listo para perdonar nuestros pecados. Que en esta mañana el Señor te bendiga.